invitación. Hoy es un día muy especial que como iglesia estamos aprovechando para dar gracias a Dios por la libertad que Él nos ha concedido como mexicanos que habitamos en nuestra patria, ¿verdad? En este país. Y hoy es un día que ha sido muy especial, ¿verdad? Porque bueno, hoy lo hemos dedicado el Ministerio de Oración, nos está convocando, ¿verdad?, a mencionar peticiones referentes a nuestro país. El día de mañana vamos a tener nuestra cadena de oración y también el Ministerio de Compañerismo nos está convocando, ¿verdad?, a varios concursos que son de gran bendición. Seguramente pues a la hora que vean este video, pues bueno, ya será en la noche, ¿verdad? Estaremos concluyendo con las actividades de este día, pero es un momento que como iglesia no podíamos dejar pasar por alto. Sabemos de que Dios, ¿verdad?, ha sido bueno con nosotros. Dios nos ha dado la bendición de poder estar en este país, que ciertamente hay tantas necesidades, ¿verdad? Hay tantas cosas por las cuales pedir, clamar a Dios, ¿verdad? Pero que podemos dar gracias a Dios porque tenemos la libertad de poder manifestar nuestra adoración a Dios y damos gracias a Dios por ello. Me gustaría que pudiéramos abrir nuestras Biblias, si acaso usted la tiene a la mano, o si no la tiene, pues vaya a correr por su Biblia. Yo sé que ustedes pues siempre la tienen a la mano, yo sé que ustedes no son de los que la tienen allá arrumbada, ¿verdad? Sé que siempre la tenemos ahí cerquita, ¿verdad? Pero vamos a aprovechar este tiempo para poder meditar de una manera muy breve en la palabra de nuestro Dios. Y si tenemos ya nuestra Biblia con nosotros, me gustaría que pudiéramos juntos abrirla en Primera de Pedro, capítulo número 2. Primera de Pedro 2. Y vamos a leer los versículos del 13 al 17. Primera de Pedro, capítulo 2, y leemos juntos los versículos del 13 al 17. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice de esta manera: Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. El apóstol Pedro nos está haciendo un llamado muy importante, no solamente a los expatriados a los cuales él estaba escribiendo estas líneas en aquel momento, sino a nosotros también el día de hoy, porque cuando vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que la indicación, el llamado que se nos hace, ¿verdad?, es de que si formamos parte de una patria, si formamos parte de una nación, de un país, si somos ciudadanos de un país, ¿verdad?, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nos toca hacer como ciudadanos de un país? Lo que nos toca hacer es cumplir con lo que las autoridades nos están pidiendo. Y esta es la indicación que se nos está dando. Ciertamente, ¿verdad?, nosotros sabemos de que si la autoridad nos pide algo que ciertamente violenta los principios bíblicos, obviamente, ¿verdad?, nosotros no estamos indicados, ¿verdad?, para obedecer leyes que violenten la palabra de Dios. Es decir, si las autoridades nos prohíben, ¿verdad?, el creer en Cristo
si las autoridades nos prohíben el orar, si las autoridades nos prohíben el leer la Biblia, si las autoridades nos prohíben el predicar, simplemente les diremos no podemos obedecerles, les diremos lo sentimos, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? Pero nosotros podemos darnos cuenta, ¿verdad?, de que mientras la indicación sea para nuestro beneficio y la indicación del gobierno, ¿verdad?, sea para el bien de la ciudadanía y no violentan los principios bíblicos, podemos darnos cuenta, ¿verdad?, que la indicación es ciertamente obedecer a los gobernadores, a las autoridades que Dios ha puesto. Y lo que nos indica aquí es de que había personas, ¿verdad?, que simplemente no querían hacerlo. Es decir, en este tiempo del apóstol Pedro, había personas que no se querían someter al rey, que no se querían someter a las autoridades, ¿verdad? Y se daba cuenta de esto el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, les dice a sus oyentes, a los que estaban leyendo estas líneas y también a nosotros, nos dice: no sean ustedes de aquellos, ¿verdad?, que no quieren someterse a las autoridades. Nos dice en estos versículos, ¿verdad?, en este pasaje, ¿verdad?, haciendo el bien, es decir, procediendo de manera correcta delante de las autoridades y delante de Dios. Nos indica haciendo el bien. En el versículo 15 dice: hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces nosotros observamos, ¿verdad?, que la indicación que se nos da es ciertamente, ¿verdad?, que si somos ciudadanos de este país, ¿verdad?, debemos de someternos a las autoridades siempre y cuando la indicación no violente los principios bíblicos. Ahora nos podemos preguntar, ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros como mexicanos? Bueno, la respuesta nos la da el versículo 15, porque acabamos de leerlo. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Pero no solamente esto, sino que dice el versículo 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Porque lo que se nos indica aquí en estos momentos es de que gozamos de libertad. Dios ha traído libertad a nuestra vida y ciertamente escuchamos, ¿verdad?, desde niños los relatos de independencia de nuestro país, pero también como cristianos sabemos que también se nos indica que nosotros somos libres y nosotros tenemos libertad porque Cristo nos ha hecho libres. Y sabiendo que nosotros hemos sido liberados, hemos sido libertados por Cristo, ¿de qué manera tenemos que utilizar esa libertad? Se nos dice no como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y de esta manera es como Dios espera que nosotros nos conduzcamos en esta vida y que nos conduzcamos como mexicanos. Y quiero concluir con este último versículo que leímos hace unos instantes, el 17, donde se nos dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Y en eso se resume básicamente lo que estamos estudiando en estos momentos. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey, es decir, a el gobierno que Dios ha establecido. Y nosotros como mexicanos en este momento, en estos tiempos que estamos viviendo, debemos de preguntarnos, ¿verdad?, de qué manera hemos estado procediendo. ¿Será que Dios ha podido ver en
nuestras vidas, en nuestros corazones, en nosotros como iglesia, que hemos estado conduciéndonos de esta manera? ¿O será verdad que hemos tenido una conducta y una actitud diferente y distinta de lo que Dios nos indica en su palabra? Dios desea que nosotros podamos vivir de esta manera y que nosotros en este día que estamos aprovechando para darle gracias a Dios por nuestro país, podamos, ¿verdad?, pedirle al Señor que nos ayude a vivir de esta forma, no de acuerdo a lo que vemos en redes sociales, ¿verdad?, en internet, en la televisión, en lo que el vecino nos dice, no de acuerdo a ello, es de acuerdo a lo que Dios nos indica en su palabra, y esa es nuestra regla, esa es la manera en la cual nosotros tenemos que conducirnos. Y es momento, ¿verdad?, en esta ocasión, ¿verdad?, que estamos celebrando la independencia de nuestro país, es un buen momento para pedirle a Dios que nos ayude para vivir de esta manera. Acompáñenme a orar, por favor, hermanos. Señor Santo, cuántas gracias te damos por la bendición tan grande que nos has dado de haber nacido, Señor, en este país, en nuestro bello México. Señor amado, gracias te damos, Señor, porque nos das la libertad de poder, Señor Santo, predicar tu palabra. Nos das la libertad de orar a ti. Nos das la libertad, Señor Santo, de abrir nuestras Biblias, de poderla leer, Señor Santo, de poder, Señor amado, compartir tu palabra con los demás. Dios, Señor, queremos pedirte perdón si acaso, Señor, no nos hemos conducido de acuerdo a tu palabra. Si acaso hemos hecho más caso a otras voces antes que atender a lo que tu palabra nos indica. Permítenos vivir, Señor Santo, de acuerdo a lo que tú esperas de nosotros, Señor, como dice tu palabra, honrar a todos, amar a los hermanos, temerte a ti y honrar al Rey. Bendito Dios, Señor, concédenos caminar de esta forma, que puedas tú, Señor, vernos como iglesia caminando de esta manera y que puedas tú gozarte y deleitarte, Señor amado, en nuestra vida. Gracias te damos, Señor amado, por que el día de hoy recordamos, Señor, la independencia de nuestro país. Señor amado, concédenos el seguir compartiendo de tu palabra por distintos medios con aquellos que aún no te conocen y que puedan ellos también gozar de esta libertad que solamente tú puedes dar. Señor, te amamos, te bendecimos, te exaltamos en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Pues hermanos, muchas gracias, ¿verdad? Esta fue una breve meditación de la palabra de Dios acerca de lo que Dios espera de nosotros como ciudadanos, y vamos a continuación a proceder con nuestro grito de independencia. Mexicanos, viva los héroes que nos dieron patria. Viva Hidalgo. ¡Viva Morelos! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva Allende! ¡Viva Aldama! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!